las cadenas de la muerte. Buenas tardes, mis hermanos. Un día domingo 10 de mayo. Estamos en esta tarde una vez más para dar inicio a este servicio que tenemos cada semana y, como siempre, saludándoles con mucho amor, con cariño, allí con mucho afecto a todas las familias, a sus hijos, allí que en sus hogares reciban este saludo fraterno, donde vamos a estar conectados durante este tiempo que estaremos en este culto en familia y adorando, alabando al Señor. De manera que le pido que usted también esté allí conectándose, acercándose para poder participar con deseos, con ánimo, con fe, con confianza. Pueda estar allí también clamando al Señor para que la bendición de Dios fluya en este día a través de su Espíritu Santo. Le bendecimos en el Señor y confiamos que su presencia, su Espíritu Santo, será el que tome ya el control de este servicio, de esta reunión, donde usted y yo, allí a la distancia, quizás físicamente, pero en el Espíritu estamos unidos. Que el Señor Dios le esté bendiciendo. Siempre nosotros somos dependientes del Señor. Sabemos que no somos suficientes por nosotros mismos, por ello que es importante que nosotros vayamos allí a la presencia del Señor en oración, para rogar al Señor, pedirle al Señor que Él tome el control, la dirección y que su Espíritu bendito nos guíe. Todos con esta fe oramos al Señor. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Señor del cielo, en el nombre de Jesús, en esta tarde, Señor, estamos en tu presencia, Señor, junto a todos tus hijos. Señor, Padre mío, donde nosotros en esta tarde deseamos, Señor, que su Espíritu bendito sea el que pueda, Señor, guiarnos en todo lo que hagamos, Señor, en esta tarde, en este servicio, en este culto de alabanza, de adoración a tu bendito y santo nombre. Oh Dios, primero, Señor, unifícanos por tu Espíritu. Señor, que podamos, aun cuando estamos, Señor, quizás distantes físicamente, pero, Señor, unifícanos en el Espíritu. Señor, de tal forma que tengamos un solo sentir, podamos, Señor, estar en una sola comunión para pedirle, rogarle que este servicio sea, Señor, una bendición, Señor, grande para nuestras vidas. Especialmente, Señor, rogamos, Señor amado, que por tu palabra, porque entendemos que el centro de nuestro servicio, el centro, Señor, del culto que celebramos, Señor, nosotros entendemos que es tu palabra. Por eso pedimos que, Señor, usted por su Espíritu pueda hablar a nuestros corazones, pueda darnos, Señor, ese consejo, Señor amado, tu palabra que, Señor, allí bendice nuestras vidas. Dice que tu palabra nos habla antes de tiempo, a tiempo y después de tiempo. Siempre, Señor, tu palabra está vigente. Por eso oramos para que esta sea, Señor, en esta tarde, una gran bendición para nuestras vidas. Cordero de Dios, te ruego, Dios, que, Señor, tanto al principio como hasta el final, tu presencia sea notoria, su Espíritu Santo, Señor, se haga sentir en nuestras vidas. Allí, Señor, en las familias, en los hogares, sus hijos puedan, Señor, realmente ser bendecidos en esta reunión. Pido, Dios, que usted pueda confirmar esta oración, recibirla en su presencia. Se lo rogamos, Padre, en el nombre
poderoso de Jesús nuestro Señor y Salvador. Amén. Inmediatamente pasaremos a escuchar una hermosa alabanza al Señor. Amén. Ha llegado el momento para que podamos pasar a la lectura de la palabra del Señor. Le pido para que usted también allí en su Biblia pueda buscar la palabra de Dios en la Epístola Universal de Santiago, apóstol. Santiago, capítulo 5, desde el verso 7 en adelante. Entonces, dijimos en Santiago, capítulo 5, verso 7, de allí en adelante estaremos dando lectura a la palabra. Amén. Voy a dar lectura a su bendita palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos con otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Amén. Amén. Bien. Hemos leído la palabra del Señor en esta carta de Santiago, este gran siervo del Señor, que estaba también al frente de la iglesia allí en Jerusalén. Por cierto que esta carta va dirigida a las 12 tribus de Israel, a los que estaban dispersos, a los que no solamente estaban allí en Jerusalén, sino también a través del mundo, porque hacia ellos también Dios quería entregarle una palabra, un mensaje por esta epístola
que Santiago escribe. Quiero hablar un poquito acerca de la paciencia. Fíjese que en los versículos que hemos leído, desde el verso 7 al verso 11, podemos ver que está mencionada la palabra paciencia, creo, como 6 veces. Tened paciencia. Dice más abajo, aguardando con paciencia. Verso 8 también dice, tened también vosotros paciencia. Y por allá el verso 10 dice, y tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia. No voy a seguir, sino estoy recalcando un poquito la palabra paciencia. Dice el verso 11, habéis oído de la paciencia de Job. Bendito el Señor. El ejemplo que Santiago ilustra en estos versos habla acerca del agricultor. Habla acerca del labrador, de aquel que prepara la tierra para poder sembrar la semilla y luego dice, una vez que allí cumple con todo el proceso de la preparación de la tierra y cuando ya dice que haya llevado aquella semilla a la tierra, después dice este ejemplo que el labrador espera con paciencia para poder cosechar, para lograr el fruto de aquel trabajo. Vemos que la paciencia que este labrador allí también se prepara esperando algo. Esperando, dice, la lluvia temprana y la tardía. Así que era importante cuando él sembró su semilla, luego quizá miraba el cielo, tal vez, ¿no es cierto?, las nubes, para que esa agua que necesitaba su siembra pudiera ser regada. Y dice que eran 2 lluvias importantes, una temprana, que quiere decir después que haya sembrado, ojalá, ¿no es cierto?, sin pasar muchos días, allí una buena lluvia, la cual para que aquella semilla germine. Pero la otra lluvia tardía dice también que era importante porque también esa era la que iba a darle un crecimiento para que aparecieran los frutos. Pero para ello tenía que el agricultor armarse de paciencia. Bendito sea el Señor. Que Dios nos dé gracia y Dios nos bendiga. ¿Cuánto tiempo? No era poco. Alrededor de 7 meses. 7 meses aproximadamente, ¿no? Tenía que esperar hasta que llegara el tiempo de la cosecha.
Bendito el Señor. Ahora vemos nosotros que 7 meses es un tiempo importante. Pero este agricultor o este labrador tenía la confianza, tenía la seguridad que después de esperar este tiempo iba a recibir los frutos. Bendito sea el nombre del Señor. Es importante entonces la paciencia para que nosotros hoy, si lo llevamos, ¿no es cierto?, quizás al proceso nuestro, yo creo que aquí hay varias cosas que analizar. Porque, primero, por naturaleza, nosotros como humanos somos impacientes. Tenemos que reconocer. Quisiéramos que las cosas, ¿cierto?, pudieran, ojalá, ser a lo mejor al momento, que se dieran al instante. Esa es nuestra naturaleza. Nos cuesta esperar. Allí, en muchas, digamos, de los procesos que vivimos, a veces, digamos, podemos palpar aquello. Podamos tener tanta paciencia como un labrador. Tal vez 1 mes, 2 meses, 3 meses. Bendito el Señor. Pero vemos nosotros que el Señor a nosotros nos está llevando en esta dirección para que meditemos que es importante la paciencia. Bendito el Señor. Porque así como comienza el proceso, aquí vemos por su palabra que tiene también, ese proceso tiene un término. Primero el comienzo es la siembra o la preparación de la tierra, la siembra, y después, ¿cierto?, al final termina el proceso con la cosecha, los frutos, y bueno, allí los logros, la alegría, quizás cuando ya una vez que hayamos llegado al final de aquello que esperábamos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces vemos nosotros que el Señor nos habla que hay algo importante que tenemos que hacer durante este proceso. Y el verso 8 nos dice: tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Bendito sea Dios. Entonces, junto con tener la paciencia, de armarnos con paciencia en este proceso, nos dice el Señor que tenemos que afirmar nuestros corazones, darle solidez. Bendito sea el Señor. Solidez a nuestra fe, a nuestra confianza en lo que estamos esperando. La seguridad que vamos a tener un final y vamos a tener también los frutos. Vamos a lograr allí lo que quizás hemos demandado o lo que estamos de alguna forma esperando. Bendito sea el Señor. Es importante afirmar el corazón, porque el corazón del hombre, dice la palabra, que es engañoso, que hoy día puede estar prometiendo quizás amar a Dios, creer en Dios, confiar en Dios, pero
quizás pasa un tiempo, quizás una semana, no sé, luego estamos dudando. Y para que eso no ocurra, el Señor nos dice: afirmad vuestros corazones. No se muevan de aquellos que ustedes están esperando, porque lo van a recibir, porque Dios lo va a hacer. Bendito sea Dios. Que nos bendiga el Señor. Continuando con este pasaje, nos dice el Señor, el verso 10, tomad, dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y dice, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Y nos coloca este ejemplo. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor. Bendito sea Dios. Entonces, cuando nos habla de la paciencia, nos está colocando también un ejemplo que está en la Escritura y que todos como pueblo de Dios conocemos, la paciencia de Job. Bendito Dios. Job, conocido como un varón intachable, un hombre realmente admirable, ¿no es cierto? Allí, fiel a Dios, temeroso de Dios, como dice Dios del cielo, ¿no? Apartado del mal. Bendito sea Dios. Job ahora está puesto como ejemplo de paciencia, un hombre paciente, un hombre que a pesar de todo lo que padeció, supo esperar, se mantuvo confiando, no claudicó, no desmayó. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque Job afirmó su corazón en aquel que había creído, en quien había puesto su confianza, en quien había puesto su esperanza. Bendito sea el Señor. Tremendo proceso de Job. Oh, si usted es conocedor de la Escritura, allí usted sabe cuán terrible fue el primer día cuando le traen la noticia. Cierto que allí todos sus hijos, sus hijas, que estaban allí, dice la Escritura, en un momento ellos murieron. Una noticia, una tremendamente terrible, dolorosa. Pero allí dice que Job allí demostró que realmente era un hombre de fe, un hombre que tenía una convicción, una seguridad. Y vemos su palabra. Después de aquella noticia, dice aquí que Job, después que lo perdió todo, dice el verso 21, y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Alabado sea el Señor. Qué declaración más grande, dejándonos a nosotros un ejemplo no fácil quizás de imitar. Bendito sea Dios. Pero vemos nosotros, Job, antes de su prueba, eran sus días maravillosos. Cada vez que amanecía, Job, su preocupación, dice la palabra que todos los días Job ofrecía holocaustos, sacrificios a Jehová. Siempre reconociendo a Dios en todo lo que tenía. Y no le bastaba solamente ofrecer por él, sino también por cada uno de sus hijos. Porque dice que Job allí intercedía, dice: quizá mis hijos han pecado, y ofrecía holocausto, sacrificio aún por sus hijos. Sea bendito el Señor.
Así él agradaba a Dios. Y allí era reconocido como el hombre que había sido prosperado, un hombre que tenía grandes haciendas y todo le florecía. Pero llega el día de la tragedia, de la prueba, y allí cambia todo. Bendito sea el Señor. Hermanos, quiero decirle que nosotros, quizás muy lejos de ser como Job, si en verdad, si en algo podemos quizás hoy día parecernos en que hemos creído en el mismo Dios de Job. Bendito sea el Señor. Pero quiero decirle que de aquel día a Job, allí ya todo no era lo mismo. Todo cambió. Todo lo perdió. Bendito sea el Señor. Y se sentó en silicio, en ceniza, se vistió de saco, se echó polvo a su cabeza. Bendito sea Dios. Y allí esperó pacientemente para que Dios pudiera hacer misericordia con él. Bendito sea el Señor. Mire, nosotros no sabemos porque ignoramos los designios que tiene Dios. Cómo de un día para otro todo cambia. Bendito sea el Señor. Así como Job. Posiblemente salía a recorrer sus campos extensos, mirar sus grandes haciendas, sus sembrados. Allí tal vez disfrutar con todos sus criados, reuniéndose diariamente, quizás allí con sus hijos, comiendo en su mesa, bendito sea Dios. Pero de un día para otro todo cambia. Ya sus hijos no están. Queda prácticamente a brazos cruzados. Job se sienta a esperar en Dios. Bendito sea Dios. Que Dios nos bendiga y nos guarde. Quiero decirle, hermanos, que esta palabra es una palabra que nosotros tenemos que también tomarla de alguna forma, meditar en ella. La paciencia. ¿Cuántos de nosotros? Alguno podría decir, no, algo yo percibía que iba a pasar desde marzo en adelante. Muchos quizás allí, ¿no es cierto?, de vacaciones, regresando, muchos preparándose y con todo, los colegios, ¿no?, los uniformes, cada uno con sus proyectos. Y de una manera y otra estaba prácticamente ocupado en eso. Hasta que llega este tiempo, hasta que llega este día, en que nosotros hoy día, hablando como iglesia, que tuvimos que cerrar el templo. La casa del Señor, donde cada vez, cada reunión, cada servicio, allí estábamos felices, alabando al Señor. Allí orábamos, allí traíamos nuestras peticiones y nos reuníamos y allí compartíamos y nos estrechábamos las manos, nos dábamos el abrazo. Bendito sea el Señor, pero de un momento a otro todo cambió. Aleluya al Cordero. Hoy tenemos que estar en nuestros hogares, las familias, allí ya sus hijos ya no están en sus colegios,
quizás haciendo sus trabajos, sus tareas en sus hogares. Bendito el Señor. Quizás el que estaba tal vez allí, el que salía temprano a trabajar, hoy día ya no lo está haciendo. Bendito sea Dios. Tenemos que andar como disfrazados, con una mascarilla, colocándonos algún guante, no dándonos, quizás no estrechándonos la mano, no acercándonos, bendito sea el Señor, como lo hacíamos antes. Hermanos, eso nunca pasó por nuestra mente que iba a suceder, pero sucedió. Ese día llegó y estamos en este proceso. Bendito sea el Señor. Donde usted allí está prácticamente preocupado. ¿Hasta cuándo termina esto? ¿Hasta cuándo seguimos así? Sus pensamientos, quizá en su mesa, su familia, alguien, en algún momento conversan allí. Bendito sea Dios. Pero mire, lo importante de esto, para muchos ha sido una bendición también, porque quizás con el trajín del día, el poder cumplir con sus labores, sus trabajos, sus horarios, el correr para allá, para acá, no tenían tiempo para quizás ya estar juntos en familia. Y este proceso, en ese aspecto, ha sido una bendición porque podemos de alguna manera estar reunidos con la familia. Quizás conversar más, compartir más. Bendito sea el Señor. Pero esto no sabemos cuánto tiempo más tenemos que vivir o estar separados. Pero gracias al Señor que por misericordia, de alguna forma, allí tenemos como recibir una palabra, recibir un mensaje. Bendito sea Dios. Y esto es lo importante para nosotros. El tiempo es posible que sea más corto, más largo, pero sabemos que lo importante de esto, no debemos perder la esperanza, la confianza, la fe, y debemos tener paciencia. Debemos tener paciencia, como nos coloca aquí, ¿no es cierto?, la palabra, como el labrador que espera con paciencia la lluvia temprana y la tardía para que venga la cosecha en el tiempo señalado. Bendito sea Dios. Así también, como Job, él esperó pacientemente con todas las adversidades y todo lo que podemos, el sufrimiento de Job, que nosotros no alcanzamos a dimensionarlo, porque lo que él vivió, nadie lo ha vivido. Bendito sea Dios. Por eso en esta tarde hay un llamado del Señor. Es verdad que esto nos trae preocupación. Hay posiblemente allí inquietud. En algún momento quisiéramos que esto ya se termine pronto, que todos volvamos a la normalidad. Pero esto no es así. Y no va a ser así, porque ya todo cambió. Bendito sea el Señor. Todo cambió. Tendrá que venir seguramente, ¿no es cierto?, una nueva modalidad, donde allí tenemos que tener paciencia para poder nosotros también ir aceptando las cosas que se vaya, digamos, de alguna manera ordenando. Cómo nos vamos, ¿no es cierto?, aquí, cómo se va a desarrollar todo esto después que pase. Bendito sea Dios. Que Dios nos dé la gracia
el Señor nos ayude. Pero hay algo importante, lo más importante de esto, ¿no? De la paciencia que tenemos que tener. Dice la palabra de Dios, bendito sea el Señor. Por tanto, hermano, tener paciencia hasta la venida del Señor. Esto es lo que nosotros no debemos nunca nosotros perder allí quizás el norte. Siempre tenemos que estar y tener muy presente que hay algo que va, ¿no es cierto?, el Señor, ¿no es cierto?, ha prometido y esto va a suceder. Lo que Dios allí, ¿no es cierto?, tiene en su promesa, que el Señor vendrá por su iglesia. Y para que nosotros podamos allí esperar al Señor, estar preparados para salir en ese día glorioso cuando Él venga por su iglesia, para que venga por nosotros, es importante que tengamos esa misma seguridad, esa misma certeza que tenía el labrador, la seguridad de que los frutos iban a llegar a sus manos y que iba a ser allí él, ¿no es cierto?, bendecido, ¿no es cierto?, porque había allí una esperanza en el Señor. Así también como Job. Él sabía que era un proceso grande, difícil, terrible, pero sabía que su Dios algo tenía para él. Había algo preparado, había algo mejor, bendito sea Dios. Tenía el Señor ahí algo, digamos, quizás para Job, desconocido para él. Pero sí, Dios es misericordioso. Dios es misericordioso. Dice la palabra del Señor en el Salmo 103, verso 8. Dice así: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bendito sea Dios. Entonces, en esas palabras y en esta fe tenemos que nosotros permanecer. No importa el tiempo, no importa que pase los días de marzo, ya estamos en mayo, bendito el Señor, pero hasta aquí Dios nos ha sostenido, hasta aquí Dios nos ha guardado, hasta aquí el Señor ha mostrado su poder, su amor, su misericordia sobre nosotros, porque Él es misericordioso y clemente, tardo para la ira, bendito sea Dios, porque para nosotros el Señor siempre hace misericordia y tiene paciencia Él. Si hay alguien que tiene paciencia, es el Señor, es nuestro Dios, que ha soportado a la humanidad, a pesar de todo, ¿cierto? Quizás de su desobediencia, de su infidelidad, siempre la paciencia de Dios es grande para nosotros. Que nos bendiga el Señor en esta tarde. Hermanos, hermanas, ármese de paciencia. También quiero decirle que la paciencia es uno de los frutos del Espíritu, ¿no? De los 9 frutos del Espíritu, la paciencia es uno de ellos. Es importante que usted lo tenga, que yo lo tenga, y que no nos impacientemos, sino que al contrario, porque dice, sed paciente y orad. Esa es la gran misión nuestra. No debemos nosotros impacientarnos, sino aprovechar el tiempo para orar, para clamar, para acercarnos a Dios, para buscar a Dios, para esperar en Dios, bendito sea el Señor, ¿no? Y que allí en su hogar, su familia, allí tengan la bendición del Señor, que usted como padre de familia, como cabeza del hogar especialmente, usted llame a su familia a orar, júntese ahí, hable de la palabra, porque la venida del Señor, dice, está cerca, bendito sea Dios. Entonces, que esta pandemia, quizás este virus, esta peste destructora que está allí quitando y llevando muchas vidas, eso quizás no va a ser tan pronto
que esto, digamos, desaparezca. Bendito el Señor. Pero lo importante que debe estar en su corazón, en mi corazón, la paciencia, la seguridad, la confianza, la fe que el Señor Dios, Él viene. Viene por nosotros, viene por su iglesia y Él guardará a los suyos. Él cuidará de los suyos. Por lo tanto, en esta hora, nosotros afirmemos nuestros corazones en esta palabra y miremos como ejemplo la paciencia de Job. Bendito sea el Señor, porque el Señor es misericordioso y el Señor Dios allí le dará la paciencia para estar en su hogar, con su familia, con sus hijos, quizás con sus niños pequeños. Bendito sea el Señor. Tal vez allí también paciencia, bendito sea el Señor. Paciencia con su esposo, la hermana, el esposo, paciencia con su esposa. A lo mejor de mucho tiempo, que no están tanto tiempo juntos ahí, digamos, permanentemente. Bendito el Señor, pero bendito el Señor. Qué importante el tiempo que nos ha dado el Señor para nosotros. Siempre será de bendición, a pesar de todo lo que se vea como tragedia, para nosotros siempre será de bendición. Dios le bendiga, hermano. Le invito para que usted, si le falta paciencia, pídale paciencia al Señor y dígale que le dé ese fruto del Espíritu. Bendito el Señor, que esté ese frutito en usted, en su corazón, y allí usted alabe a Dios, sirva a Dios, mire a Dios. Conéctese los días martes, conéctese los días jueves. Están hermosas las reuniones, bendito el Señor. Termina el servicio, queda un momento ahí para saludarnos, queda un momento para que nosotros podamos quizás allí escuchar la voz del hermano, de la hermana, bendito sea Dios. Y eso nos mantiene en la comunión del Señor. Y como iglesia debemos estar así, bendito sea Dios. Que estos son los medios que nos ha dado Dios en este tiempo y no debemos nosotros allí, ¿no es cierto?, despreciarlo. Al contrario, yo alabo a Dios porque en este mismo momento que estoy hablando aquí, está su hijo acá, mi hermano Saúl, que está conmigo, y estamos aquí trabajando. Y el único anhelo, el deseo, es que allí la bendición de Dios esté en su casa, en su familia, en su hogar. Aleluya, gloria a Dios, porque esperemos con paciencia que pase el tiempo, porque ya llegará el día, así como el agricultor que allí toma los sacos y comienza a llenar los sacos y empieza allí, ¿no es cierto?, con su cosecha, luego sale a vender, allí recibe los frutos de su trabajo, bendito Dios. Así también nosotros trabajemos en el Señor, en el Espíritu, trabajemos buscando a Dios, trabajemos leyendo su palabra, trabajemos allí en la oración, trabajemos allí quizás leyendo un salmo. Tome usted que tiene ese don bendito de tener un instrumento, tome su instrumento, alabe a Dios, cante a Dios, bendito el Señor. Yo allí tomo mi himnario, cuando estoy solo, alabo a Dios. No importa si pasa alguien afuera que me escuche cantando, y canto con ganas, canto. A lo mejor no soy el mejor, quizás allí, ¿no es cierto?, la voz más privilegiada como a otros, pero yo alabo a Dios allí. Bendito sea el Señor. Rostro divino, estuve cantando y me inspiraba, lo repetí como 3 veces. Yo decía, esta en la reunión no me la habrían aguantado, pero estoy en mi casa y alabo a Dios. Bendito el Señor. Bendito el Señor. Que Dios nos bendiga, Dios nos guarde. La paciencia del Señor, hermano, en su corazón, en su familia, en su hogar. Dios le bendiga. Amén. Amén. Dios bendiga esta palabra. Soñé de una ciudad en la gloria, brillaba más que el sol. Cuando entré por la puerta de perlas,
Los ángeles me esperaban allí. Ellos me pasearon por las mansiones. Oh, las cosas que yo vi. Y les dije, quiero ver a mi Cristo, porque fue quien murió por mí. Postrado a sus pies dije, Santo, 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 alzando mis manos sin gloria, gloria al Hijo de Gloria al Hijo de Dios. Y al entrar por las puertas del cielo, mi familia me reconoció. Me llevaron por las calles de oro. No hay palabras para lo que vi. Con Abraham, con Isaac y Jacob. Hablé con Marcos y Timoteo también. Pero dije, ¿dónde está? Quiero ver a mi Cristo, porque Él fue quien murió por mí. Postrado a sus pies dije, Santo, Mis hermanos, vamos a dar término a este servicio, este culto, para rogar al Señor que Él derrame una bendición sobre nosotros, sobre nuestras familias. Con mucha fe, mucha confianza, recibámoslos. Padre, Dios Todopoderoso, gracias te damos en esta tarde, Señor, porque hemos estado aquí, Padre, para alabar tu nombre, para estar en tu presencia. Señor, gracias porque su Espíritu bendito, Señor, ha sido nuestro compañero fiel. Gracias, Señor, por tu palabra, porque, Señor, tú nos colocas este ejemplo,
Señor, y nos pide, Señor, que podamos armarnos de la paciencia, Señor, en el tiempo, Señor, que nosotros tengamos que vivir este proceso. Señor, Padre, que tus hijos, Señor, tus hijas, Señor amado, se armen de esta paciencia, Señor, para seguir, amado Dios, en lo que usted determine, porque entendemos que todo está bajo su voluntad, todo está, Señor, bajo tu control. Tú tienes la soberanía, tú estás, Señor, sobre todo. Te ruego, Dios, que bendigas a tus hijos, bendigas toda, Señor, las familias, los hogares, las hermanas, los hermanos. Allí mis hermanas que están solas, acompáñalas, bendígalas, protégelas. Señor, también algunos hermanos que están solos, sea, Señor, tu compañía, Señor amado, Señor, tu guardador, amado Dios, allí tu presencia, Señor amado, esté con ellos. Oh Rey, oh Dios, oro, Padre mío, por los enfermos, Señor, los que están quizás, Señor amado, allí, Señor, los ancianos, mis hermanos, mis hermanas, que estén sufriendo alguna dolencia, haga con ellos misericordia, lleva salud, Señor, llévate las dolencias, las enfermedades. Te ruego, Padre, tu misericordia. También, Señor, en esta oración, consuele, Señor amado, traiga esa consolación allí, Padre mío, a la familia Montalbán, mi hermano José, su familia, Señor, allí también los hijos de quien, Señor, allí, nuestra hermana Jacqueline, Señor Montalbán, quien ha descansado, Señor, y ha partido, sea usted llevándole la paz en sus corazones. Tu bendición, Padre, te lo ruego por nuestro país. Tenga misericordia en guardar, Señor, y reprender toda esta pandemia, Señor, para que usted, Señor mío, nos libre, Señor, de seguir, amado Dios, contagiándonos. Señor, de muchos que están allí contagiados, tenga misericordia. Padre de nuestra región, aquí en Coquimbo, de nuestra ciudad, bendice y acorace a tus hijos que trabajan en el área de salud, mis hermanos y hermanas, Señor, que tú conoces, Señor, pon coraza, armadura, Señor, cerco sobre ellos, tu bendición esté con ellos, Padre. Quiero rogarle, mi Señor, guarda a tu siervo, nuestro obispo, nuestra pastora y diaconisa, con mucha salud y vida. Ahora, Padre, despídanos con su bendición. Bendición, Padre, que te lo ruego por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Dios les bendiga. Amén. Dicen que son pocas y me consta, son pocas las que son como tú, guerrera, genuina y verdadera, amante de lo bueno eres, mamá. Siempre tan atenta de tu casa, hermosa y temerosa de Dios. Por eso tu estima sobrepasa cualquier piedra preciosa y su valor. Te he visto pelear grandes batallas, postrada de rodillas al altar. Te he visto luchar por tu familia y amarnos de forma incondicional. Virtuosa mujer, ¿quién la hallará? De fuerza y honor se vestirá. Dicen que son pocas y me consta, son pocas las que son como tú, guerrera, genuina y verdadera, amante de lo bueno eres, mamá. Siempre tan atenta de tu casa, hermosa y temerosa de Dios. Por eso tu estima sobrepasa cualquier piedra preciosa y su valor.
Te he visto pelear grandes batallas, postrada de rodillas al altar. Te he visto luchar por tu familia y amarnos de forma incondicional. Virtuosa mujer, ¿quién la hallará? De fuerza y honor se vestirá. Oh, virtuosa mujer, ¿quién la hallará? Tesoro de Dios, eres mamá. Tesoro de Dios, eres mamá. Tesoro de Dios, eres mamá.